Les doy la bienvenida a todos los que me están acompañando hoy en esta que considero la última charla del gran ciclo que hemos hecho en el 2020. No importa que ya estemos en el 2021, pero quiero cerrar con un gran ciclo y quiero cerrar con una conclusión regalándoles el pensamiento que no solamente va a recortar hoy lo que tiene que ver con nosotros mismos, con todas las herramientas que les he brindado durante todo el año, sino que vamos a abrir dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. El eje vertical se trata de qué venimos viviendo hasta aquí como humanidad y qué venimos viviendo aquí como individuos. Vamos a hablar de humanidad, vamos a hablar de individuos y vamos a dibujar estos dos ejes para entender dónde estamos parados en este presente. Vamos a pensar que como individuos, en los últimos 2000 años, hemos estado mirando hacia arriba, hacia el cielo, hacia los ideales, hacia los líderes, gurúes, etc. El ser humano, sintiéndose muy poca cosa, siendo muy primitivo, pongámonos a pensar en un ser mucho más de horda, mucho más ignorante, más brutal, más físico, más elemental. Ese ser humano miraba a los eruditos, a los estudiosos, Jesús, a Buda, a los seres religiosos como inalcanzables. Entonces nos encontramos con un ser humano que mira hacia arriba y admira. ¿Por qué? Admira lo lejano, admira lo que considera que está muy, muy, muy por sobre el alcance de lo que él va a lograr durante toda la vida. En esta mirada vertical comienza la humanidad a dibujar un vector de arriba hacia abajo, donde muchos de estos líderes, gurúes y seres que han gobernado y han tenido lugares de poder se han dividido en dos grandes bandos, que es el que se fue muy, 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 muy amorosamente por el bien y el que se fue muy, muy, muy desgraciadamente hacia el mal. Quiero recordarles que este planeta es un planeta escuela. Quiere decir que no vamos a ver, ni ustedes ni yo, no importa la edad que tengamos, el país que tanto amamos, el planeta que tanto deseamos. ¿Por qué? Porque al ser un planeta escuela, nosotros vamos a tener que aprender a través de la conquista y del atravesar obstáculos. Eso significa que voy a estar continuamente frente a diferentes escenas, las voy a tener que transitar, voy a tener que observar qué es lo que me están movilizando, voy a intentar ir a mi mochila y tomar mis herramientas, las herramientas que hemos trabajado juntos todo el año. A partir de allí voy a intentar volver a mi eje y fortalecerme para utilizar en el medio, en esas escenas, en esta situación que está sucediendo, mis herramientas de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un planeta escuela, no va a ser un planeta donde todos nos vamos a amar y donde todos nos vamos a comprender. Eso es lo que ustedes y yo realmente deseamos, pero no es lo que vamos a ver jamás. Sí vamos a ver una humanidad que cada vez sea más consciente y que esa conciencia empiece a multiplicarse cada vez más. Y eso es maravilloso y para todo eso es que trabajamos juntos. Pero nosotros no vamos a ver un planeta Tierra con miles de millones de personas hermanadas, viviendo del trueque y siendo amorosas y sensatas unas con otras. Así que ya tenemos que entonces caer en la realidad de que tenemos un arduo trabajo personal, que tenemos que hacer lo más que podamos individualmente para generar redes lo más sanas y amorosas posibles. Entonces, este individuo que miraba, que idealizaba, que decía, bueno, nunca voy a llegar porque Jesucristo es uno solo, porque este líder que admiro es uno solo, porque Mandela es uno solo y yo soy un simple ser humano, ¿qué pasa? Comienza a instalarse en un lugar de ideal y muchos líderes, muchos gurúes, lejos de ser amorosos y de trabajar en pos de esa humanidad, de ese pueblo, de esa comunidad que tenían bajo sus pies, que los admiraban, empiezan a polarizarse en un lugar más dañino, donde generan tiranías, poderes absolutos, situaciones de egoísmo, conveniencias personales y de su pequeña élite que estaba junto a ellos. Entonces lo que hemos visto en estos 2000 años es
cómo de la idealización surgieron líderes positivos y negativos, cómo de una intervención de Hitler que se suponía venía con una idea de generar un pueblo fuerte, una raza fuerte, termina siendo uno de los tiranos más grandes de la historia del siglo pasado. Entonces ahí nos encontramos con un aprendizaje, la idolatría, la idea de tener un ser a quien seguir, un gurú. Tomemos el ejemplo de Osho, por ejemplo, un gurú que ha generado durante mucho tiempo el seguimiento de miles de personas que inclusive le han donado todas sus fortunas, y él termina, les recomiendo una serie que está en Netflix sobre la vida de él, son poquitos capítulos, creo que 5 o 6, con mucho material documental, donde él lo que hace es empezar a decir frases hermosas, floridas, inspiradas, pero resulta que él empieza a accionar desde un lugar muy individual, muy egoísta, y empieza a quedarse con esa riqueza para sí mismo, y no que genera una comunidad tal cual él la decía, hermanada, igualitaria, sino que él empieza a enriquecerse de una manera grotesca y empieza a aislarse de su comunidad, llamándose al silencio, y entonces allí resguardándose de quedar con una pequeña élite y quitarles el tiempo y el dinero a todas esas personas que creían en ese gurú. Por eso son tiempos donde la mirada vertical tiende a disolverse, y para eso fue una de las brutalidades de este 2020, este colapso donde lo que hace es venir un rayo fulminante y desactivar todo lo que se ha instaurado, principalmente para nosotros que vivimos hoy el 2021, lo que ha generado la era industrial. Nos vamos acercando ahora mucho más a aquella hora y pensamos en solo unos pocos años atrás, donde empieza una era nueva con la buena idea de generar producción en serie. ¿Para qué? Para que aquellas personas que estaban más lejanas a las ciudades importantes pudieran acceder a todo aquello que accedían unos pocos. Entonces, volvemos a las leyes del planeta Tierra, bueno y malo, blanco y negro. Se comienza a generar cosas en serie, desde todo, ¿no? Desde productos, desde alimentos, desde autos, desde electrodomésticos, desde todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Para qué? Para que las personas, para que los seres humanos vivieran más cómodos. El punto es que comenzamos con esta idea, siempre los inventos son una idea y después hay dos bandos, uno que lo toman de manera positiva y unos que los toman de manera negativa. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa generación de producción en serie genera mucho trabajo y eso es fantástico, pero lejos de hacer que eso llegara a lugares cada vez más lejanos, lo que hace es que la gente empiece a acercarse, generando grandes ciudades colapsadas de personas, y que el ser humano llegara al punto de la devastación que estamos viviendo, que hemos vivido brutalmente en el 2020, donde el ser humano devora al planeta Tierra y sus recursos, generando y exigiéndole, quitándole al suelo y a la naturaleza el 1.8 de los recursos que la naturaleza puede producir. Quiero volver sobre este porcentaje. Significa que si el planeta Tierra puede generar el 100%, le quitamos el 180%. O sea, le estamos quitando el doble, casi el doble de los recursos naturales que el planeta Tierra puede naturalmente volver a hacer crecer. Devastando bosques, generando y provocando los incendios que hemos visto desde principios del año pasado, generando la destrucción de la fauna y la flora de manera irrecuperable, extinguiendo animales, fauna, destruyendo océanos, mares, arroyos, y de una manera espantosa, contaminando. ¿Por qué? Porque el ser humano, la peor criatura que habita el planeta Tierra, es voraz, y en esa voracidad no mide, no considera a los otros seres vivos como pares, y entonces toma todo, arrasa con todo, devora todo para llevar a su ego todo lo que quiere. Entonces, esta era industrial
que comenzaba con una muy buena idea de generar productos y un montón de otras cosas en serie para que todos pudieran acceder a, por ejemplo, ni más ni menos un fruto de estación que en vez de comerlo en verano, que es cuando esa fruta se supone que es donde podemos quitarla del árbol, la podemos comer también en invierno. ¿Por qué? Porque la globalización hace que venga la fruta de un país tropical donde siempre es verano y entonces yo puedo acceder a esa fruta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano entró en una carrera loca donde devoró lo que llegó al punto final en el año 2020, donde el planeta Tierra nos empezó a decir basta y donde generamos una pandemia que no fue la primera ni será la última, pero fue la primera a nivel global, donde el planeta Tierra se sacudió y se seguirá sacudiendo en el 2021 de manera natural, con otros episodios que seguramente seguirán sucediendo, donde el planeta Tierra lo que hace es sacudirse para hacernos prestar atención, para entender que el planeta es mucho más poderoso que todos nosotros y que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes principalmente que estamos agotando recursos que no tienen tiempo de renovarse. Entonces ahí comenzamos con el tema del principio y el fin de la era industrial. Para algunos de nosotros consideramos que va a surgir una nueva energía, que es la electromagnética, que va a reemplazar el petróleo y va a empezar también a generar una nueva ley y una nueva forma en esto que estamos acostumbrados a vivir. Recursos que van a ser más limpios y la conciencia que tenemos que llevar cada uno de nosotros en que no es cuestión solamente de reciclar, sino que es empezar a consumir menos esos productos que son tan tóxicos para la tierra y para nosotros. Entonces, el principio de cierre de esta era tiene que ver con eso. Y ahora también vamos a hablar de lo que significa no solamente la era industrial, sino, por ejemplo, otra cosa que sucedió también cuando se crea la energía atómica, para que veamos cómo siempre los inventos luego tienen una cara blanca y una cara negra. Cuando surge el descubrimiento de la energía atómica, claramente es la maravilla que hoy tenemos a nivel salud, con los resonadores, con los tomógrafos, con un montón de cosas que hacen que nosotros podamos vivir mucho más tiempo con mejor calidad de vida. Sin embargo, un grupo oscuro toma la creación de esta energía atómica para generar ni más ni menos que la bomba. Entonces, bomba atómica versus salud, producción en serie versus devastación y devorar recursos. Esto es lo que yo quiero que sepan, que entiendan, que la humanidad frente a un evento, frente a una nueva situación, frente a un nuevo descubrimiento, tiende a polarizarse. ¿Por qué? Porque a pesar de este cambio de era que todos estamos escuchando, de la era de Acuario, etcétera, etcétera, también el mundo va a seguir polarizándose. Lo que antes hablaban de una grieta se va a transformar directamente en un abismo. Va a haber ciertos seres que van a seguir devorándolo todo, que van a querer seguir habitando esta verticalidad donde se apoderen y tiranicen a unos otros a quienes sometan, y va a haber otros, muchos, cada vez más por suerte, que empiecen a generar esta línea horizontal que voy a empezar a explicarles en unos minutos, que tiene que ver con otro concepto de vida y que es esta la gran oportunidad que nos dejó el año 2020. Romperlo todo, el colapso de lo vertical, romper principalmente también estructuras, instituciones. Vamos a ir viendo en los años que vienen un cambio rotundo que tiene que ver con la educación. La educación tal cual viene siendo no tiene sentido, no es algo que interese y genere interés en los niños ni en los adolescentes, con lo cual es algo que también va a colapsar y va a venir. Claramente este año virtual ya generó una oportunidad de algo nuevo y diferente, y creo que esto viene para quedarse y van a tener que buscar alguna modalidad más activa, de mayor interés para los chicos, para que puedan acceder a conocimientos útiles que tengan sentido y no conocimientos obsoletos, fuera de contexto, que no entusiasman ni interesan a nadie. Las instituciones políticas
eso va a terminar de colapsar, pero no va a colapsar solamente en el 2020 y después todo va a ser paz y amor. No, van a seguir colapsando los sistemas económicos y financieros, la especulación que han hecho los sistemas económicos para empobrecer países, con esto de las bolsas y de la especulación del dinero, las mesas de dinero, el dinero negro y todo esto que seguimos viendo una y otra vez, las monarquías, la Iglesia católica, la religión musulmana y judía, que son las religiones más conocidas, van a generar un cimbronazo enorme porque las religiones también son verticales y esa verticalidad va a terminar de desplomarse ya en los próximos años, muy cercanos al 2020, que fue donde todo generó el terremoto de mayor grado que hemos visto, porque fue invisible, y esos son los más poderosos, que tienen que ver con el fin de una humanidad tal cual venía siendo. Entonces, ¿cuál es el fin? Muchos de los puntos que hablé hasta ahora, pero no empecemos a creer en mariposas de colores y en los Reyes Magos, creyendo que este año vamos a tener alivio y que a partir de este año vamos a ser todos una humanidad amorosa, ocupada del otro, y que todos de la mano vamos a cantar villancicos, porque lamentablemente, aunque sea lo que en el corazón de ustedes y en el corazón mío queremos que realmente suceda, muchos de nosotros no vamos a estar vivos para ver el planeta que tanto deseamos. Pero sí es importante que seamos el basamento de la nueva humanidad que sí están haciendo en este 2021, y que ese basamento le va a permitir a muchas generaciones por venir a asentarse en bases firmes. Lejos de los basamentos que generaron un edificio vertical, que fueron hace 2000 años, como veníamos contando, y hace 200 también, un edificio que parecía que se tenía que ir armando piso tras piso, y que los que estaban en el penthouse eran los millonarios, los que acopiaban el dinero y los que le decían al resto del edificio hacia abajo, especialmente a los países más pobres, cómo les iban robando los recursos, cómo les iban sacando todo para quedarse cada vez en pisos altos y más lujosos con mejor vista. El año 2020 destruyó ese edificio por completo, lo derrumbó, lo destrozó, lo generó y lo llevó a escombros, y a partir de allí todas las personas que vivían en ese edificio vertical comenzamos a empezar a ver quién estaba vivo, quién quedaba entre escombros, qué era lo que estaba sucediendo, con qué nos podíamos quedar que fuera útil para una nueva ciudad que se empezaba a gestar y que iba a ser horizontal. Porque si hay algo que por suerte la humanidad hace es aprender de sus errores, y no importa si los comete 1 o 1000 veces, llega un momento donde uno aprende, y lo que aprendimos ahora es que esos edificios altos no son buenos y que tenemos que generar comunidades ahora de muy poquitos pisos, de materiales en lo posible reciclables, amables, que sean en equilibrio con nuestro ecosistema, y esto es lo que empieza a forjarse, una humanidad más par, más acompañada, más fraterna, donde empiezan a venir estas nuevas brisas de la mano de los jóvenes, especialmente los que tienen 25, 24 para abajo, que son la generación Z, que son los que vienen a romper con todo lo prefijado, con todas las estructuras de pensamiento que ya teníamos, y nos vienen a decir continuamente que no hay diferencia entre nosotros, que no hay diferencia de géneros, que no hay diferencia en nuestras elecciones sexuales, que no hay diferencia en nada, que la vida no se trata de trabajar como burros para llenarnos de dinero, sino que la vida se trata de disfrutarla y de juntar y acopiar menos dinero para vivir mucho mejor y no agotarnos hasta lograr todos esos bienes que en la era anterior estábamos acostumbrados a juntar, a acopiar, a guardar, a ahorrar, y que viendo el colapso que posiblemente suceda en el 2021, o si no más adelante, todas las instituciones financieras y económicas van a explotar
¿Por qué? Porque tiene que haber un sacudón entre los ricos, que son el 1% del planeta, que cada vez se quedaban con mayores recursos, para que ese colapso, para que esas crisis, como la del 2008, esa crisis de los ricos, pueda hacer que ese cimbronazo genere la obligación de que los recursos pasen a muchos miles de otros. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar hasta aquí, ¿de qué nos hablaba esa verticalidad, ese vector, esa tiranía, esa idolatría, ese mirar hacia arriba sintiendo que el otro porque es rico, el otro porque es líder, el otro porque es un gobernante, es inalcanzable? ¿O tengo que subir de una manera corrupta para llegar a esas elites? Por suerte, lo que hizo todo fue derrumbar el himno de la palabra más importante con la que nos identificábamos hasta el año pasado, que era el tener. Estábamos acostumbrados a tener, a trabajar para tener propiedades, posesiones, consumo, el consumo de la ropa desmedida, las modas, el consumo de todo lo que pudiéramos acceder, el mostrar a otros que habíamos llegado a determinados lugares para estar en comparativa y que vieran lo exitosos que éramos. El éxito claramente se había identificado con la palabra tener. El colapso del año pasado nos llevó a rever, principalmente porque la magia fue que lo externo, que era hacia donde queríamos todos pertenecer, ¿no? El marketing de quiero ser como esa persona, quiero tener lo que tiene esa persona, quiero ser como la revista de moda, quiero ser como la revista del espectáculo, esas vidas que nosotros escribimos el contenido, porque en realidad vemos fotos y lo único que hace uno es creer que la vida de esa persona que aparece photoshopeada y de una manera hermosa es la vida tal cual nosotros queremos y deseamos vivir, pero en definitiva es toda una creación que tenemos nosotros interna y que se va a terminar de destruir, y que se empezó a destruir por suerte el año pasado, cuando todo hizo que se detuviera lo externo, que ya no importara de qué marca eran nuestras carteras, nuestra ropa o nuestro auto, porque no podíamos usar ninguna de esas cosas, porque todo el tiempo estábamos en ropa muy cómoda en nuestros hogares, y nos encontramos con la gran verdad del momento que empieza a partir de ahora, de este 2021, que se trata de ser. Cuando nos encontramos con la palabra ser, automáticamente se despoja de cualquier cáscara, de cualquier marketing, de cualquier maquillaje, de cualquier manera, careta que nos querramos poner, porque el ser es crudo, es hondo, es profundo, es sentido, es visceral. En esa víscera nos encontramos en este año que pasó con la crudeza de qué era lo que habíamos hecho hasta acá, con quién estábamos relacionados, con quién convivíamos, qué sucedía con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras amistades, qué sucedía con nuestros miedos, nuestras carencias, nuestra soledad y nuestro desamparo o abandono. Y ahí nos encontramos con la crudeza de que por fuera todo se detuvo, muchas personas la pasaron muy mal, pero en definitiva se tenía que detener para que frenáramos esta locura voraz que veníamos viviendo y empezáramos a entrar en nosotros mismos. Cuando empezamos a entrar en nosotros mismos, lo que hicimos fue encontrarnos con una parte muy dura, que era los miedos, el terror que nos daba la incertidumbre, el no saber qué iba a suceder mañana, la puesta en escena de muertes trágicas, de índices que lo que hacían era llamar la atención a nuestro miedo y potenciarlo de una manera cruenta, hacernos sentir solos, hacer que las parejas se encontraran con la verdad de quiénes eran y empezaran a colapsar, volver a vivir en familia y darnos cuenta que no la soportábamos, que nuestros chicos no sabíamos ni siquiera qué actividades hacían, qué les gustaba, y empezar a generar situaciones muy caóticas en los núcleos familiares o de pareja donde la gente realmente no se entendía y donde
Personalmente cada individuo vivía los infiernos de todas las emociones que empezaban a salir, a mostrarse como borbotones de un manantial que estaba inexplorado. De allí, terapia en vivo, que fue automáticamente lo que se me ocurrió, que podía alcanzarles herramientas continuas que pudieran ustedes repetir una y otra vez con esos ejercicios de meditación que pudiera aliviarlos mes tras mes en esto que fue un año interminable e inolvidable en la vida de todas las personas que estamos vivas. No creo que volvamos a vivir un año semejante en lo que nos reste de vida, pero tiene que ser entonces el gran año de capitalizar, porque cuando los aprendizajes son tan duros, quiere decir que estamos haciendo las cosas muy mal. Y así como las mismas herramientas y aprendizajes vienen de manera individual, este año, este 2020 que pasó, nos tocó a nosotros como humanidad. Quería decir que realmente estábamos devorándolo todo, que estábamos a niveles de inconsciencia brutales y que entonces lo que tuvo que venir de afuera fue esta pandemia global para que nos sacudiera tan fuerte, para que nos detuviera el exterior, para que la naturaleza pudiera respirar de nosotros y entonces nos obligáramos a hacer un trabajo interno, a hacer un trabajo consciente, a hacer un trabajo responsable que siempre comienza por uno. Cuando digo este trabajo en uno, voy a volver al vector transversal de la humanidad, así hablamos de lo que es la humanidad en vertical y en horizontal, para después abordar el eje vertical y horizontal a nivel individual. Porque ambos coinciden, pero si yo les puedo explicar, ustedes van a entender en qué contexto nos estamos encontrando, porque es clave que sepamos el para qué sucedió y cómo lo podemos capitalizar. Cuando hablamos de la humanidad a nivel horizontal, es esta la famosa era de Acuario de la que tanto se habla. ¿Qué nos propone la era de Acuario? Entender que somos todos o no es ninguno. Entender que la fraternidad puede, por sobre el interés anterior de la era capricorniana, donde yo me quedaba con todo, donde los recursos eran, me quedo con la tierra, me quedo con mis propiedades, me quedo con las instituciones, me quedo con la normativa y hago con eso lo que yo quiera. Oprimo, genero cada vez más capital, me quedo con más posesiones y el otro se empobrece. Cada vez oprimo más con mi filosofía de pensamiento y mis ideales y con eso genero fanáticos y esos fanáticos me van a seguir a cualquier precio. Y entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que las personas pierdan la conciencia de sí mismas y se fanaticen. Idealicen es me fanatizo, pienso en alguien y como ese alguien es tan perfecto, yo no soy nadie. Cuando la humanidad se vuelve más par, y este es el primer año que va a suceder de manera brutal también, ¿qué es lo que sucede? Porque por un lado es la hermosa promesa de que por fin va a haber más fraternidad, más solidaridad, vamos a pensar en todos. Pero imaginémonos cuando esto tiene que ser roto por esto. ¿Qué sucede? Colapso. ¿Por qué? Porque las personas van a empezar a darse cuenta que han sido oprimidas, tiranizadas, que las han llevado a niveles de pobreza pasmoso, no solamente material sino ideológico. Entonces lo que van a hacer es no tolerar más esa verticalidad, no soportar a nadie más que les diga algo que venga de una manera irracional. Entonces las personas que van a empezar a generar comunidades, grupos grandes, van a empezar a rebelarse y entonces es un año revolucionario. Acuario es revolucionario, viene con ideas maravillosas, ideas muy creativas, inventivas, pero el punto es que tiene muy poca paciencia. Entonces, lo que vamos a ver que comience con este año es la irrupción de grandes masas de personas rompiéndolo todo, rompiendo la estructura vertical, rompiendo lo que se les fue impuesto de manera extrema. Entonces, con la venida de este crecimiento de humanidad va a venir lo tecnológico. Los primeros pasos fueron el 2020 con la obligación de volver todo virtual y otra vez como las leyes del planeta son polarizadas, blanco y negro, la tecnología va a tener dos caras.
Por un lado, la maravillosa intención y globalidad de permitirnos estar absolutamente comunicados, ya sea que las personas vivamos lejos o no, como ha sucedido este año que pasó, el 2020, donde hemos seguido reinventando nuestras vidas y las hemos vuelto mucho más livianas. ¿Para qué? Para que sean más útiles, más rápidas y más eficientes. Esto vino para quedarse y esta es la parte maravillosa. Pero pensemos cuál es la contracara. El uso de la tecnología para hackear. Nos vamos a enterar cada vez más que los hackers colapsen instituciones financieras, económicas, y para que se manipule con el tema de la red de Internet. Y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado, y por eso de nuevo es clave el trabajo personal, para entender cuál es mi opinión, cuál es mi sentir sobre cualquier cosa que yo escuche. Porque si me quedo con una noticia falsa que leo en una red y no me pongo a preguntarme si es así o si no busco la fuente fidedigna y fehaciente de que esto realmente es así, empiezo a repetir cosas que no tienen nada que ver con la realidad y lo que hago es anoticiarme de cualquier cosa que leo falsa y repetirla. Y eso genera la contracara de esta parte cibernética que es las fake news, las novedades, las noticias falsas que hacen que la gente repita rumores y los dé por realidades. Hay otra parte muy interesante que me gusta pensar en esta marea de humanidad, y es que nos demos cuenta que los jóvenes, especialmente los de 24 hacia abajo, 25, la generación Z, ya nos vienen diciendo hacia dónde va el cambio. Muchas personas se quejan de que ellos están todo el tiempo con la cabeza metida en su celular o en redes o en internet. Y el punto es que ellos son la generación que en 10-15 años van a liderar este planeta y van a agilizar la vida de esta manera. Este 2020 que vimos que se tuvo que ayornar rápidamente va a ser el mundo que vamos a tener, un mundo virtual, un mundo al alcance de la mano, un mundo ágil, un mundo etérico, simple, liviano, pero con el cuidado de no atontarnos, de no estar todo el tiempo perdiendo nuestro tiempo en redes o en noticias falsas o en tonterías, sino que nos sirvan para algo que nos nutra y seleccionar y clasificar según el sentido común y todo este gran trabajo que hicimos en el 2020, sintiendo dónde nos resuena en la víscera, dónde nos resuena en el corazón, dónde sentimos que esto que estoy escuchando o leyendo sí realmente me hace un aporte y no repetir noticias falsas. Para ello, también pensar en un ratito que estos chicos que son de la era donde ya al año y medio están con la cabeza puesta en una tablet o en un celular, tienen que ver con que van a ser los grandes inventores de no la nanotecnología que ya quedó antigua, sino de otras cosas mucho más imperceptibles que van a generar, por ejemplo, chips que van a tener que ver con la optimización de enfermedades graves o de enfermedades neurológicas o de un montón de aversiones como por ejemplo restituir un oído o cosas como crear órganos que son maravillosas y absolutamente increíbles. Entonces, como siempre tenemos la cara y la contracara. La cara va a ser todo lo que va a avanzar la tecnología para el bien de la humanidad, pero por otro lado tener siempre mucho cuidado que como el planeta Tierra es un planeta escuela, tenemos que tener mucho cuidado de que esto no se volvernos autómatas, volvernos personas sin opinión, repetir como loros las tonterías que podemos leer o escuchar, sino que realmente conectarnos con el interior, con el poner todo en discusión e intentar por sobre todo no polarizarnos, sino tomar las decisiones sobre escuchar ambas campanas. ¿Por qué? Porque ya es el fin de las dos campanas. A partir de ahora es lo que nos traen los jóvenes, que es el respeto por la diversidad. Es maravilloso escuchar los jóvenes hablando de otro ser humano sin distinción, sin hablar de esa persona por una característica física, por el color de la piel o por la sexualidad, sino simplemente hablar de un otro
por su nombre y explicar lo que quieran cuando están hablando con un respeto que realmente es maravilloso. Esos son los jóvenes, y los jóvenes siempre nos traen la marea, nos traen las noticias antes de que lleguen. Entonces, lo más importante es, en vez de mirar el pasado hacia los dinosaurios, hacia lo que pasó, que ya no es ni va a volver nunca más a ser la vida que fue, que empecemos a mirar a los jóvenes con una manera admirando esa parte que tienen diversa, flexible, tolerante, amorosa, tranquila, relajada, en que ellos se tratan unos a otros, porque esto es lo que va a venir. Siempre que miremos a los jóvenes, no de manera crítica, sino intentando entender cuál es la nueva marea, la nueva oleada, la nueva humanidad, vamos a entender hacia dónde vamos, y las generaciones más grandes vamos a poder flexibilizar y pasar mucho mejor nuestro aquí y ahora. ¿Por qué? Porque ellos nos están mostrando lo que se viene. El amor, no importa a quién, sino amar, es mucho más importante que tener que encuadrarnos y estructurarnos en idea de amar lo que está permitido por ley o por dogma religioso. Entonces amemos simplemente y respetemos que cada quien puede amar a quien quiera, y mientras tanto no haga daño a un otro, tiene toda la libertad de hacerlo. Entonces, los jóvenes nos muestran un poco de qué se trata lo que viene. Entonces aquí hicimos el eje vertical y horizontal de la humanidad, y quiero ahora hablar un poco de lo que va a suceder a nivel vertical y horizontal con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un hilo que va recorriendo diferentes hechos. Nosotros venimos con una herencia, vivimos en una cultura, cada uno en el país donde habita, comparte culturas. Esto es lo que sería lo que viene vertical, lo que viene dado, el mandato, lo que heredamos sin elegir, simplemente porque está dado, porque es así. En esa verticalidad nosotros generamos heridas y nosotros nos identificamos con roles que luego vamos a padecer por muchas décadas. Entonces, es tiempo de romper esos mandatos, es tiempo, hice algún video que tuvo mucha repercusión, que se llamaba La carga que llevo, ¿no? Esta cosa de, bueno, si es por mandato o si es así, así tengo que seguir haciéndolo. Rompan con todo eso, por supuesto de una manera amorosa, de una manera consciente, de poder empezar a romper estructuras y mandatos heredados y poder empezar a elegir desde la horizontalidad de quién soy, con el respeto de hacerlo desde el lugar más amoroso y consciente que pueda encontrar en mi interior, y a partir de allí empezar a dibujar un plano horizontal donde no me interesa si tengo hermanas o hermanos, me interesa que muchas de mis amistades son más valiosas que mis hermanos. Entonces, no importa si fue dado por sangre, importa que lo principal, que lo más nutricio para mi vida es los vínculos que yo elijo desde el corazón. Eso sería la ruptura de partes de ejes verticales. Lo que otros esperaban de mí, lo que yo tenía que hacer para responder la expectativa de mis padres o abuelos o tíos, es lo que yo tengo que romper para empezar a hacer lo que me hace bien a mí. Muchas personas han perdido sus trabajos, muchas personas han perdido seres queridos, otras han perdido parejas de toda una vida, y esto tiene que ver con una limpieza, esto tiene que ver con algo que debió terminarse, que debió cerrar un ciclo, y el ciclo del 2020 fue cruento. No nos habló de grises, fue absolutamente rotundo, y en ese cierre tenemos que hacer el trabajo emocional de la angustia y el dolor que nos puede haber forjado para aceptar y entender que todo lo que se llevó el 2020 debía llevárselo de al lado nuestro. Así sea el trabajo. ¿Por qué? ¿Dónde está la pregunta que nos tenemos que hacer en esto que perdimos? ¿Realmente lo elegías o lo hacías por miedo? Ese recurso y esa materialidad que te generaba ese trabajo o esa actividad, ¿era lo que te hacía pleno? ¿O lo hacías porque sí, porque era lo que tenías que hacer, porque era lo que estaba dado? Si ustedes se hacen estas preguntas del para qué, se van a dar cuenta que todo lo que se llevó el 2020 tenía un sentido
y el sentido es evolutivo. Tenemos que dejar de pensar en castigos y premios. Eso es de la era anterior. El premio y castigo tiene que ver con lo heredado, con lo vertical, con lo que nos hicieron creer que si no cumplíamos, si no nos ubicábamos en ese casillero de nacimiento a muerte, nos iban a castigar en esta vida y en muchas más. Eso es lo que tenemos que romper individualmente. Tenemos que salir del casillero y tenemos que respirar. Tenemos que ser libres. Primero, ahondándonos en nuestras emociones, porque si llevamos una marea grande de emociones densas, no vamos a poder ver en claro lo que viene en este año ni en los años sucesivos. Entonces, les recomiendo volver a terapia en vivo. Hay como 15 sesiones, tanto en Instagram como en mi canal de YouTube, Claudia De Angelis. Les recomiendo que cierren ciclos. Tenemos ahora, de enero a marzo, el último tiempo del gran cierre. Trabajemos hondamente en nosotros para volvernos horizontales, para empezar a elegir todo aquello que se llevó, ese vínculo que perdiste, ese trabajo que ya no era. Pensá si eras feliz con tus pares, pensá si te venía bien viajar 1 hora y media a tu trabajo y otra hora y media volviendo. Pensá si esa pareja con la que estabas compartiendo era realmente lo que querías o estabas por costumbre. Y te puedo asegurar que todas las respuestas van a ser que estabas por la inercia de la costumbre, por el hábito, por el apego. Y el apego es algo que se terminó también con este año que se cerró brutalmente, que fue el 2020, donde toda la palabra apego se rompió en 1000 pedazos, y lo que nos trae el 2021 es la palabra soltar y confiar. Nos trae el desapego, y el desapego no significa perder, sino que significa estar con las manos abiertas, recibiendo continuamente las novedades que tiene para nosotros esta nueva vida, esta vida liviana, esta vida creativa, inventiva, alocada, que trae todo lo que tiene que ver con la humanidad y la evolución, con el trabajo individual que hemos hecho, enterrando a todos nuestros muertos, que son nuestras emociones negativas, nuestros miedos que nos apegaban a vínculos que nos empobrecían, el vivir apegados a lo material, consumiendo continuamente más y más y más, sintiendo que nunca era suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad el gran vacío lo teníamos en nuestro interior. No importaba cuántas cosas externas nos compráramos, el vacío era interno. Entonces, todo esto nos llevó a una limpieza individual para poder dibujar a partir de ahora el camino. Pero les tengo una sorpresa. No van a poder dibujar el camino, dentro de 10, 20 o 30 años yo quiero que... Ya no va a haber más de eso. Eso tenía que ver con la estructura y tenía que ver con el prever. Si yo hago 1, 2, 3, voy a lograr ABC. A partir de ahora el mundo cambia. Yo voy a hacer 1, 2, 3 y voy a lograr manzana, libro, lucecita. ¿Por qué? Porque van a ser tiempos de fluir, y todo ese fluido va a estar a la altura de tu aquí y ahora. Cada momento va a ser el momento más rico que tengas. Quiere decir que si querés acopiar dinero porque tenés miedo, si te querés comprar todas las propiedades que encuentres por allí, si querés agarrar a tu pareja y engrilletarla a tu tobillo para que no se te escape, lo único que va a suceder es que te lo van a arrancar, que va a haber una crisis socioeconómica que derrumbe todas tus posesiones, que la persona que tenés al lado se vaya con otra porque se enamore o porque lo que fuera. ¿Por qué? Porque esto no estaría apto a lo que tiene que ser el aquí y ahora. El aquí y ahora tiene que ser desapegado, fresco, divertido, sensorial, emotivo, liviano, sutil. Entonces, todo lo que te llene de mochilas y de cargas es como estar viendo otra película, es como querer volver al pasado, y si volvés al pasado vas a volver a lo que vivimos del 2020 para atrás. Esto es lección, yo elijo lo nuevo. En todo esto que yo les estaba contando, hay un proceso que es consciente y hay un proceso que es inconsciente.
Hay muchas personas que con mucho ahínco y mucha valentía hicimos un trabajo juntas todo este año, entrando en nuestras emociones duras, entendiendo qué sentíamos, volviendo al eje una y otra vez, de una manera fuerte, porque la verdad que lo que yo les proponía en terapia en vivo y como yo trabajo de manera individual con mis pacientes, que es una manera de decirles porque son valientes, es realmente hacernos cargo dónde está estancada toda esa emoción que nos está trabando y no nos está pudiendo permitir ver lo que tenemos alrededor. Porque convengamos que si yo tengo una carpa de circo encima mío que pesa 1 tonelada, yo no voy a poder mirar lo que tengo alrededor. Entonces, si yo estoy en una montaña de cenizas, abrumada por mi sensación depresiva, por mi tristeza, por mis miedos, yo no voy a tener posibilidad creativa de ver lo que tengo alrededor. Entonces, después de seguir haciendo este trabajo valiente, de seguir sumergiéndote en tus emociones 1 y 1000 veces, no crean que esto se termina en el 2020 o un poquito en el 2021 y listo y ya estamos. Esto es para siempre, es como querer tonificar un músculo. Tengo que entrenar toda mi vida porque tiene que ser más o menos regular, porque si no yo no tengo posibilidad de que ese músculo irrigue sangre y se tonifique. De esta misma manera es nuestro campo emocional. Si yo no lo estoy limpiando una y otra vez, lo que voy a hacer es estancarme y creer que entonces, bueno, como yo ya lo hice el año pasado, yo ya tengo que estar bien. No, porque continuamente somos seres en movimiento y porque la conciencia parte de lo que padecimos inconscientemente, y hoy con terapia en vivo y con un montón de charlas que hemos hecho juntos, sabemos de qué manera podemos acceder y ponerle luz a ese inconsciente para que sea una herramienta más que nos ayude, que la podamos utilizar para aliviar esto que se trata la vida a partir de hoy, cada día, cada hora y cada mes de nuestras vidas. Entonces, los que hemos hecho este trabajo tan fuerte de conciencia, tenemos mucha suerte, y es que a partir de ahora nuestra vida va a fluir cada vez más. Y los que no hicieron ningún tipo de trabajo van a verse beneficiados por la cantidad de miles de personas que han hecho un trabajo de conciencia. Porque el trabajo de las personas más conscientes genera una nube astral, genera una nube de conciencia, el famoso inconsciente colectivo de Jung, o que otros han nombrado de otra manera. Y ese inconsciente colectivo es una nueva nube que afecta a todos los miles de millones de seres humanos. Y esto es lo que va a dar un salto maravilloso a la humanidad, que aunque haya personas que realmente no hagan este tipo de trabajo que nosotros hacemos, se van a ver beneficiadas y automáticamente van a dejar de estar pensando tan polarizado en ídolos, en próceres falsos, en tiranos, en gobernantes, en monarcas que se quieran quedar con todo, y automáticamente van a comenzar, sin darse cuenta, a ser parte del mundo, de la nube de la conciencia. Obviamente no la van a liderar, pero sí van a ser parte de, y van a empezar a recortar la vida, y vamos a empezar a ver que muchísimas millones de personas van a empezar a calmar su fanatismo. Esto es una de las cosas más maravillosas que vienen por delante, que se va a terminar ese fanatismo vertical y van a empezar a hacerse al principio de manera revolucionaria, y después con el correr de los años la gente se va a ir calmando un poco más. ¿Por qué? Porque no van a tener que seguir chocando con lo que quede de verticalidad, con lo que quede de la opresión de unos pocos, sino que al los gobernantes escuchar los movimientos de la humanidad, cambios de conciencia, el querer recursos naturales, la obligatoriedad de que hagamos algo con el cambio climático, el cambio de forma de alimentación, todos esos son las revoluciones maravillosas que nos traen los jóvenes hoy, que pobrecitos los están padeciendo, porque en realidad ellos padecen la vieja alimentación con muchísima intolerancia al gluten y a la lactosa. A todos ustedes les va a resonar esto, y ellos lo que vienen es a decirnos que tenemos que cambiar nuestra manera de alimentación, y eso es uno de los grandes cambios que también van a venir a partir de este año para quedarse junto a nosotros. Yo hablaba del proceso de cambio continuo, eso se trata de la humanidad. La humanidad generó un salto muy grande, y este es el salto que sí tuvo una fecha final en el 2020 y que por suerte estamos en otro escalón, pero como es un
escalón que desconocemos, tenemos que entender que también va a haber movimientos sociales, que va a haber movimientos telúricos, que el planeta va a decir, particularmente donde yo vivo, en Buenos Aires, estamos viviendo unos vientos extraños, como aciclonados, que hacía muchas décadas que no vivíamos, y esto tiene que ver también, Acuario es aire, es un signo de aire, ¿no? Son los vientos que espero que se lleven nuestros pensamientos anquilosados, viejos, estructurales e institucionales, para que vengan los vientos nuevos, los vientos del cambio, de la tolerancia, de la solidaridad, del amor fraterno, del entender que todos somos uno y que nadie salva su pellejo y que nadie va a subir a esta escalera si no es todos. Quiere decir que aunados, que dándonos las manos, que ocupándonos del que tenemos al lado, es como vamos a hacer. Entonces, los invito a soltar el tener lo más fuerte que puedan, que aprovechen de enero a marzo, hacer muchas meditaciones, mucha terapia en vivo, que se metan en los miedos, en la soledad y en el abandono, que recapitulen de qué se trató este año, qué fue lo que se les arrancó o qué fue lo que se alejó de ustedes, qué fue lo que ya no toleran, sanar las emociones que se conectaron con eso que pudieron haber perdido, hacer el duelo amable, darse el tiempo que haga falta y empezar a recibir las nuevas brisas que vienen para quedarse de una nueva vida que vamos a empezar a ver a partir de este año, pero que va a llevar mucho tiempo hasta que la veamos instalarse entre nosotros. Les agradezco mucho. Yo me voy a tomar ahora un mes de vacaciones para cambiar la brisa de mis pensamientos, para conectarme con la naturaleza, que es donde vuelvo a encontrar mi reseteo. Así que vamos a encarar luego un 2021 con muchas novedades, como nos invita esta era creativa e inventiva del Acuario, donde voy siempre a acompañarlos, porque me escribieron muchos mensajes que me sirven muchísimo para saber que lo que les estoy brindando son herramientas que van a ser parte de su día a día, van a ser parte de sus vidas y les van a permitir un camino liviano, un camino aéreo, un camino creativo, que es lo que viene para quedarse con todos nosotros. Les pido que seamos una comunidad consciente, que cuidemos mucho nuestro entorno, que no solamente reciclemos, sino que dejemos de consumir tanto, que estemos a la altura de una era fresca, de que escuchemos mucho a los jóvenes, tienen mucho para decirnos, y cuando están impactando contra nosotros es porque las viejas estructuras de nuestros pensamientos y nuestra manera de sentir y ver las cosas no están permitiendo ser lo flexibles suficientes para entender lo que nos están diciendo. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado, el que me hayan permitido estar donde estoy hoy, donde siento la comodidad de hablarles, la comodidad de compartir mis pensamientos y de entender y decirle chao al vertical, quedarnos con el horizontal, tomarnos todos de la mano y recibir las nuevas brisas de esta era maravillosa que ya está con nosotros. Les agradezco mucho de corazón y les deseo un gran 2021. Tengan esperanzas, empiecen a multiplicarlas, porque se vienen cosas muy buenas siempre y cuando estemos flexibles, creativos y soltemos estructuras, soltemos viejos pensamientos, no veamos más la vida tal cual la veíamos. Pongámonos diferentes lentes, juguemos con los colores y si no sabemos bien cómo hacerlo, escuchemos a los jóvenes de abajo de 24 o 25. Ellos nos están mostrando de qué se trata el mundo que viene. Muchas gracias a todos.